Y también empezamos la semana pasada una serie que le estamos llamando 21 días con Jesús. Hablamos de que algunos expertos nos dicen que en 21 días tú puedes crear o desarrollar un hábito o deshacerte de un mal hábito. Y la semana pasada empezamos hablando de 21 días con Jesús. Les di algunas escrituras que ustedes pueden estar leyendo en la semana. Hemos estado poniendo algo en las redes sociales acerca de estas escrituras. Yo les animo. El propósito de estas escrituras y de lo que estamos haciendo es que tú conozcas más a Jesús, que tú conozcas los caminos de Jesús, que tú sepas y conozcas a Jesús, no solamente sus obras, sino también sus pensamientos, qué es lo que motivaba a Jesús, y todo esto está aquí en la Biblia. Entonces yo les animo que participen. Podemos ser de bendición también a otras personas a través de las redes sociales con mensajes de la palabra de Dios, y que sepan que hay un Jesús que los ama. Nuestro deseo como seguidores de Jesucristo debe de ser como Él, que cada día que pasa tú y yo somos como Él. La palabra de Dios nos enseña que no podemos ser más que el Maestro, no podemos llegar a ser más que Jesús. De hecho, Jesús mismo dijo en Mateo 10:24, Él dijo: el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. ¿Qué es más que suficiente que tú y yo seamos como el maestro? ¿Cuántos quieren ser como Jesús? Hace 8 días les hablaba de que Jesús es el ser más grandioso que ha pisado la faz de esta tierra. Jesús es la persona con más títulos que encontramos en la historia de la humanidad. Les leí algunos la semana pasada y les voy a leer otros diferentes a estos que les leí. Por ejemplo, la Biblia nos enseña que Jesús es el pan de vida, Jesús es el árbol de vida, Jesús es la piedra angular, Jesús es el primogénito de toda creación, Jesús es la cabeza de la iglesia, Jesús es el santo, Jesús es la luz del mundo, Jesús es el juez, Jesús es la raíz de Isaí, Jesús es el príncipe de paz, Jesús es el verbo de Dios, Jesús es el verbo de vida, Jesús es Emmanuel, Jesús es el Señor de todos, Jesús es el Dios verdadero, Jesús es el autor y consumador de tu fe, Jesús es el novio, Jesús es el mediador, Jesús es el libertador, Jesús es la roca de nuestra salvación, Jesús es la vid verdadera, Jesús es el amén, Jesús es el redentor, Jesús es tu mejor amigo, Jesús es el primero de entre los muertos, Jesús es el obispo de nuestra esperanza, Jesús es el príncipe de los pastores, Jesús es el gran yo soy, Jesús es el rey de reyes y señor de señores. ¿Cuántos alaban a Jesús el día de hoy? La pregunta entonces el día de hoy es: ¿lo conoces? ¿Conoces a este ser tan grandioso que se llama Jesús? Es importante conocerlo. La palabra de Dios nos enseña en el Salmo 103, versículo 7, lo leímos hace 8 días, Salmo 103, versículo 7 dice: sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Hubo una gran diferencia entre Moisés y el pueblo de Israel. La diferencia es que Moisés conocía los caminos de Dios y el pueblo de Israel solamente las obras. El pueblo de Israel no conoció los caminos, porque conocer los caminos de Dios es andar por fe. Conocer los caminos de Dios es confiar en Dios a pesar de cualquiera o de cualquier circunstancia. Sus caminos o andar en los caminos de Dios significa creer que Dios es fiel, que Él es verdadero y que nunca falla. Amén. Andar en los caminos de Dios es andar por fe y es andar en obediencia a su palabra. Tú y yo debemos de conocer los caminos de Dios. Andar en los caminos de Dios significa que somos hacedores de su palabra y no solamente oidores. La pregunta entonces el día de hoy es: ¿conoces tú los caminos del Padre? ¿Andas tú por fe? ¿Confías en Dios todo el tiempo? También leímos Isaías 55, versículo 8 y 9.
Dijimos que la manera en que Dios piensa es muy diferente a la manera que tú y yo pensamos. Hablamos de que por años vivimos sin Dios. Yo recibí al Señor cuando tenía 22 años, viviendo en la ciudad de Nueva York. Ahí conocí al Señor a los 22 años, pero por 22 años había recibido otro tipo de información que no era de acuerdo a Dios, que me enseñó a vivir de otra manera, que me enseñó que Dios estaba con un palo enorme esperando a que yo me equivocara para golpearme. Cuando yo era niño me decían, si tú te portas mal, Diosito te va a castigar. Yo no sé si alguna vez escucharon eso, ¿no? Y yo crecí con un temor a Dios en vez de crecer con un amor hacia Dios. Y entonces la palabra de Dios nos enseña en Isaías 55, versículo 8 y 9. Porque mis pensamientos no son tus pensamientos, ni tus caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Vamos a orar. Padre, te doy gracias en este día por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra. Te doy gracias por tu Santo Espíritu que vive dentro de cada uno de nosotros. Te doy gracias que a través de tu Santo Espíritu tú nos guías a toda la verdad. Tú nos enseñas todas las cosas. Tú nos recuerdas las cosas que hemos aprendido y nos revelas las cosas que están por venir. Hoy recibimos tu palabra con un corazón abierto, con una mente receptiva, y declaramos que tenemos la mente de Cristo, que somos inteligentes y tenemos una excelente memoria en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, cuando ustedes llegaron, probablemente vieron una hoja blanca ahí en su asiento, y no es para que se confiesen. No, no es cierto. Vamos a hacer algo. Yo no sé si cuando ustedes eran niños, o a lo mejor no tan niños, les enseñaron a hacer un barco de papel. ¿Cuántos saben hacer un barco de papel? Bueno, les doy unos segundos, yo también voy a hacer un barco de papel. Si tu vecino no sabe cómo hacer un barco de papel, ora por él, porque todos debemos de saber. No, no es cierto, ayúdale, pero voy a tratar de hacer un barco. Ustedes también, vamos a ver quién termina primero. ¿Ya todos tienen su barco de papel? Aquí está mi barco de papel. Algunos pensaron, bueno, esta hoja no sé para qué está aquí. No. ¿Ya tienen su barco? Levanten su barco. Ayuda al de al lado porque son muy poquitos que tienen su barco. ¿Quién no sabe hacer un barco? Hoy muchos no saben. Le regalo un barco, mira, David, por ahí atrás de ti. Ok, después aprenden la técnica de hacer un barco. Pero vamos a hablar. ¿Sale? Atención. ¿Por qué un barco? ¿Saben? Hace 8 días hablamos. ¿Se acuerdan de lo que hablamos cuando Jesús estaba en la barca y vino una tormenta, una tempestad? Y 2 cosas que debemos de hacer cuando estamos en una tempestad es, una es dormir y la segunda es reprender a los vientos y a la tempestad. Hoy quiero hablarles a ustedes qué sucede cuando Jesús se mete a tu barco. ¿Qué sucede en tu vida cuando Jesús se mete a tu barco? Tenemos muchas enseñanzas de Jesús cuando está dentro de un barco. Tenemos enseñanzas cuando Jesús pide prestado un barco.
Tenemos enseñanzas cuando Jesús va caminando hacia una barca. ¿Qué sucede en nuestras vidas cuando Jesús se mete en nuestro barco? Jesús, cuando se mete en tu barco, Él no se mete para impresionarte, sino para ayudarte. Amén, repito, cuando Jesús se mete a tu barco, Él no se sube a tu barco para impresionarte, sino para ayudarte. Cuando Jesús camina sobre el agua, Él no lo hace para impresionarte, sino para ayudarte. Cuando Jesús habla y la higuera se seca, Él no lo hizo para impresionarnos, sino para ayudarnos. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, ¿qué sucede entonces cuando Jesús entra a tu barco? Vamos a leer una historia. Y quiero que vayan conmigo a Lucas capítulo 1, Lucas 5, versículo 1. Y vamos a leer hasta el 11. Lucas 5, versículo 1 al 11. Y voy a leer, dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándole todo, le siguieron. Seguramente todos aquí hemos tenido acontecimientos en nuestras vidas que nos cambiaron para siempre. Hubo momentos en nuestras vidas que nos cambiaron. Cuando Jesús entraba en la vida de alguna persona o se subió a un barco, la vida de ellos cambiaron. Yo me acuerdo algún acontecimiento importante en mi vida que me cambió para siempre. Me acuerdo, era enero de 1997. Ya tiene tiempo. Y me acuerdo, yo no era cristiano. Y vivía yo, mi cuarto era el sótano de una casa. Y yo estaba ahí en el sótano, en la casa, acostado. Y a raíz del asesinato de mi papá, estaba padeciendo mucha depresión y tristeza. Y la gente no lo notaba, porque a veces somos buenos para cubrir lo que estamos sufriendo emocionalmente. Y estaba yo ahí acostado, y me acuerdo haber hecho una oración o hablar con Dios sin ser cristiano. Y le dije: Señor, Dios, quiero conocer a la mujer de mi vida. Eso es lo que dije. Yo ya tenía 22 años y no había tenido ninguna novia. No porque era santo, sino porque era tímido. Y había personas que ya tenían espíritus sospecha hacia mí. Decían: bueno, no sé si Enrique, que no le vemos nada serio, ¿no? Más bien no le vemos nada, ¿no? Y entonces clamé, dije: Señor, o dije: Dios, ayúdame a conocer la mujer de mi vida. Pasaron como 2 días y fui a una fiesta, y ahí llegó mi esposa. Me acuerdo que tocó la puerta de la amiga donde estábamos en la fiesta, que era su cumpleaños. Entró por esa puerta, se sentó a mi lado, empezamos a platicar. La noche se convirtió hasta las 5 de la mañana. De ahí salí de la fiesta, me fui a trabajar, ¿ok? Después de la fiesta. Y sabes, ella ese día inició algo. Fue un acontecimiento que cambió mi vida para siempre. Porque al otro día ella me llamó y me dijo: estoy buscando un hombre espiritual. Y yo dije dentro de mí: yo soy espiritual. Y después me invitó a una iglesia.
Y llegué y era la sala de una persona, no era una iglesia como yo estaba acostumbrado. Y se habló de la palabra de Dios, hicieron un llamado a recibir a Jesús, a que Jesús se subiera a tu barco, a tu vida, entrara a tu vida. Y la verdad es que no lo recibí, pero regresé la siguiente semana, recibí al Señor y mi vida cambió para siempre. Y han pasado 19 años desde esos días. Todos nosotros seguramente tenemos una historia, un evento o varios, donde el Señor entró en nuestras vidas y nos cambió para siempre. Esta es una historia, este es un evento que cambió a los discípulos para siempre. Es un evento que llevó a Simón a convertirse a Simón Pedro. Llevó a sus discípulos de ser simplemente pescadores y convertirse en seguidores del hombre más impresionante que ha estado en la historia de esta humanidad. Llevó a estos 12 hombres a que cambiaran su vida y que algunos de ellos decidieran cambiar el mundo porque creyeron en Jesús. Esta historia cambió sus vidas para siempre. Cada vez que Jesús entra a la vida de alguien, no solamente cambia la manera en que vivimos, sino en la manera que morimos. Repito, cuando Jesús se sube a tu barco, no solamente cambia la manera en que vives, sino en la manera en que mueres. Amén. Entonces, cada vez que Jesús se mete a tu barco, algo drástico sucede. La pregunta hoy es, ¿se ha metido Jesús a tu barco? ¿Está Jesús en tu barco? ¿Está Jesús en tu vida? ¿Se ha metido Jesús en tu familia? ¿Se ha metido Jesús en tu matrimonio? ¿Se ha metido Jesús en tus finanzas? Porque eso es lo más importante el día de hoy. Así que yo quiero hablarles a ustedes el día de hoy de cuando Jesús se mete a tu barco. ¿Cómo pasamos nosotros de ser un barquito a ser un crucero para el Señor? ¿Cómo pasamos de ser un don nadie y ser llamados por el Señor, escogidos para predicar este evangelio? ¿Cómo pasamos de ser simplemente pecadores, enemigos de Dios, a ser perdonados por Dios? A estar sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. En otras palabras, ¿cómo pasamos de una vida vacía, de una vida sin sentido, a una vida con propósito, a una vida que vale la pena vivirla? Así que les voy a dar 4 cosas que aprendemos de esta historia rápidamente. Número 1, la historia dice aquí en el versículo 1, dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Número 1, ¿qué hacemos para que nuestra vida valga la pena vivirse? Ten un hambre insaciable por la palabra de Dios. A lo mejor algunos de ustedes tienen hambre hoy, ¿no? Porque no han desayunado, pero debemos de tener un hambre insaciable que nunca podemos saciar por la palabra de Dios. Dice aquí que la gente se agolpaba, ¿para qué? Para oír la palabra de Dios. O sea, la gente empezó a seguir a Jesús, y aquí en este versículo Jesús apenas lleva algunos meses de ministerio y ya había multitudes siguiéndole. Dice que lo agolpaban, lo apretaban. Había muchas personas siguiendo a Jesús. Algunos historiadores dicen que era tanta la gente que el Señor corría el peligro de ser aplastado y pisoteado por estas personas. Era mucha la gente, pero estas personas venían con un deseo ardiente de escuchar la palabra que Jesús estaba enseñando, la palabra que venía de Dios a través de Jesús. Jesús sí sanaba, hacía milagros, hizo muchas cosas maravillosas, señales, pero una de las cosas que Jesús hacía es que enseñaba. Sí, Jesús sanaba, pero también enseñaba, y enseñaba más de lo que sanaba. Repito, enseñaba más de lo que sanaba. Tiene un hambre insaciable por la palabra de Dios. Jesús nos sigue enseñando el día de hoy. Jesús sigue hablando a nuestras vidas el día de hoy a través de la Biblia. Por eso dijimos 21 días con Jesús. Yo no sé cuántos de ustedes, si no tienen que levantar la mano,
pero en realidad no han leído la palabra en estos 7 días que empezamos. A lo mejor dijeron, yo no voy a escribir esos versículos, mejor voy a leer el Universal o el Reforma o el Deforma. Prefiero ver 2 horas las noticias, escuchar el periódico, la radio, por la mañana y leer el periódico. Pero la verdad es que necesitamos que el Maestro nos enseñe, que Jesús nos hable su palabra, y aquí está su palabra. Esta gente se agolpó, vino aquí, ¿para qué? Para oír la palabra que el Maestro estaba enseñando. El día de hoy Jesús sigue enseñando. La pregunta es, ¿por qué viniste hoy? ¿Viniste hoy a escuchar la palabra de Dios? El hermano Hagin nos enseña en algunos libros, habla de que él, especialmente en los años 80, había un hambre por escuchar la palabra de Dios, por lo menos en Estados Unidos, no sé aquí. Pero él hacía seminarios de 1, 2, 3 semanas, donde enseñaba de lunes a domingo. Y la gente todas las noches iba a escuchar la palabra de Dios, todas las noches. Y dice que él enseñaba el lunes, enseñaba el martes, enseñaba el miércoles, enseñaba el jueves, enseñaba un poco el viernes, y entonces oraba por los enfermos. Jesús enseñaba, predicaba y sanaba. Jesús enseñaba, predicaba y sanaba. En este orden: enseñaba, predicaba y sanaba. Hoy no queremos la enseñanza, no queremos la predicación, lo que queremos es la sanación. Y decimos, bueno, nada más sáname y ya no tengo que escuchar el sermón. No se trata de escucharlo para ser sanado, en el simple hecho de escuchar algo. Pero la Biblia nos enseña que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Amén. Entonces es muy importante escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios tiene el poder de salvar nuestras vidas, nuestras almas. En Juan 5:24 Jesús dijo esto. En Juan 5:24 Jesús dijo esto: de cierto les digo, que el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que ¿qué? El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Cuando creemos en Jesús es creer en su palabra. Dice, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La palabra de Dios es la que te ayuda de pasar de muerte a vida. Es la palabra de Dios que te ayuda a pasar de enfermedad a sanidad. Es la palabra de Dios que te ayuda de pasar de la depresión al gozo del Señor. Amén. Es la palabra de Dios. Hoy en día las personas vienen a la iglesia, y si no hay un buen cuidado para sus hijos, a lo mejor no quieren venir a la iglesia. O a lo mejor vienen a la iglesia y si no hay un buen programa de jóvenes, a lo mejor no quieren venir a la iglesia. O a lo mejor vienen a la iglesia y si no hay buena música, no quieren regresar a la iglesia. Pero déjame decirte algo: es bueno tener un buen programa de niños y cuidados, sí. Es bueno tener un buen programa de jóvenes, sí. Es bueno tener buena música y buenos músicos, sí. Pero estas cosas no te ayudarán a pasar de muerte a vida. Solamente la palabra, solamente el verbo de Dios, Jesucristo, te ayuda a pasar de muerte a vida. Hay poder en la palabra de Dios. Hay poder en la Biblia. El gran evangelista D. L. Moody dijo: la Biblia no nos fue dada para incrementar nuestro conocimiento, sino para cambiar nuestras vidas. Amén. Billy Graham dijo: si eres ignorante de la palabra de Dios, siempre estarás en ignorancia de la voluntad de Dios. ¿Quieres conocer hoy la voluntad de Dios? Lee la Biblia. Lee la palabra de Dios. Paul Hovey dijo: los hombres no rechazan la Biblia porque se contradice a sí misma, sino porque los contradice a ellos.
Por eso a veces no leemos la Biblia. No, es que esto no me conviene mucho. Número 2, ¿cómo hacemos para ir de ser simplemente un barquito y convertirnos en un crucero de Dios? ¿Cómo vamos de una vida que a lo mejor no significa nada a ser una vida que signifique para Dios y para la vida eterna? Número 2, tener una relación más íntima y profunda con Jesús y su palabra. Una relación más íntima con Jesús y su palabra. En el versículo 4 de Lucas 5 dice: cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Jesús todo lo que hacía lo hizo con un propósito. Jesús sabía por qué estaba diciendo estas cosas. Dijimos que este evento cambió la vida de estos hombres para siempre. Cuando Jesús se involucra en tu vida cambia para siempre. Entonces, mi recomendación para ustedes es: busquen tener una relación más profunda con Jesús. Algunos cristianos tenemos una relación de medio tiempo con el Señor, o tenemos una relación con Jesús solamente los domingos, pero necesitamos tener una relación más profunda con Dios todos los días. Jesús hoy te está diciendo: boga mar adentro. Ve un poquito más adentro. Ve un poquito más profundo con el Señor. ¿Sabes? Cuando Simón, que después se convirtió en Pedro, cuando Simón siguió al Señor por primera vez, es cuando Andrés creyó en Jesús y después le fue a decir a Simón: oye Simón, he encontrado al Mesías. Y dice que le siguieron. Pero lo interesante aquí es que ya en Lucas 5 ya no le estaban siguiendo. Parece ser que Simón primero vio a Jesús, le empezó a seguir y por alguna razón se regresó a hacer lo que estaba haciendo, que era ser pescador. Pero si tú lees en Juan capítulo 1, tú te vas a dar cuenta que ya le estaba siguiendo, pero por alguna razón retrocedió y ya no estaba siguiendo al maestro. Y vemos aquí en Lucas 5, al parecer Simón regresó a hacer lo que antes hacía. A lo mejor creyó por un momento, siguió por un momento, pero después a lo mejor no creyó en todo o simplemente ya no quiso seguir. ¿Cuántos de nosotros empezamos emocionados para seguir al Señor y ahora hemos regresado a lo que hacíamos antes? Estamos otra vez en nuestras barcas pescando, cuando debemos de estar siguiendo al maestro, siendo pescadores de hombres. A lo mejor antes venías a la iglesia, servías a la iglesia, diezmabas en la iglesia, pero hoy todo ha cambiado. Las cosas ya no son iguales. Yo te invito el día de hoy que hagas un inventario, que reflexiones de tu vida y tú mismo te des una calificación. ¿En dónde está tu compromiso con el Señor? Que te preguntes a ti mismo: ¿estoy siguiendo al Señor con todo mi corazón, con todas mis fuerzas? Porque aquí nos enseña que Simón por alguna razón regresó y se puso a pescar y el Señor le dice: boga mar adentro. No solamente le está diciendo por algo natural, que fue una gran bendición, sino porque había algo espiritual. Había algo más que el Señor le quería mostrar a Pedro ese día. ¿Dónde está tu compromiso hoy por el Señor? ¿Dónde está tu pasión por las cosas de Dios, por su palabra, por su palabra, por su palabra, por su palabra? ¿Lees su palabra todos los días? ¿Es tu delicia la palabra? ¿Es más dulce que la miel su palabra a tu vida? Tienes que ir a la palabra. La palabra es Jesús. Jesús sigue hablando, Jesús sigue enseñando, Dios sigue hablando, pero es a través de su palabra primordialmente. ¿Dónde está tu compromiso por el Señor? Escuché una historia y dice que había una mujer en la India parada al lado de un templo pagano en proceso de construcción, y alguien le preguntó por el costo del templo.
Ella vio al que le preguntaba con una cara de sorpresa. Era un misionero el que le preguntó y respondió: no lo sé, es para nuestro Dios. Y cuando es para nuestro Dios, no importa el costo. Juan Wesley dijo: dame 100 hombres que amen nada más que a Dios, que aborrezcan lo malo y que conozcan nada más que a Jesucristo, y cambiaré el mundo. Dame 100 hombres que amen a Dios nada más y que no conozcan nada más que a Jesucristo, y cambiaré el mundo. Queremos que el mundo cambie, queremos que nuestra vida cambie. Vamos a hacer un compromiso el día de hoy con el Señor. Vamos a abogar mar adentro. Vamos a ir más profundo en nuestra relación con Dios a través de su palabra. Amén. Número 3. ¿Están listos? Esta historia cambió la vida de Pedro para siempre y de los hermanos o los que estaban ahí con él pescando ese día. Y dice aquí el versículo 5: respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Queridos amigos, hermanos, obedece las palabras de Jesús aun cuando creas que tú sabes más. Repito, obedece las palabras de Jesús aun cuando creas que tú sabes más. Cuando Jesús te da una instrucción y no la entiendes, obedécela. Cuando Jesús te da una instrucción y no tiene lógica, obedécela. Cuando Jesús te da una instrucción y parece una locura, obedécela. Cuando Jesús te da una instrucción y no quieres hacerla, obedécela. ¿Sabes? Cuando el Señor me dijo de venirme a México, no tenía lógica, no era fácil, no quería hacerlo, y obedecí. Me vine. Empecé a trabajar en el corporativo Bimbo. Llevaba yo como un año trabajando. Estaba yo estudiando el Instituto Bíblico aquí en Rema, México. Y el Señor me dijo: deja el trabajo. No era lógico. No quería hacerlo. Era una locura. No lo entendía. Pero tuve que obedecer al Señor. Y sabes, yo crecí siempre trabajando. Cuando llegué a la ciudad de Nueva York tenía 12 años y trabajaba yo de lavaplatos los fines de semana. Y el lunes iba a la escuela en sexto. Y era el niño con más dinero en la primaria. Y trabajé siempre. Cuando fui a la secundaria seguí trabajando. Cuando fui a la prepa seguí trabajando. Cuando fui a la universidad entraba a las 4 de la mañana a trabajar, salía a las 3 y me iba a la universidad y a estudiar. Y siempre trabajé. Entonces, cuando Dios me dice que deje de trabajar en Bimbo, fue muy difícil para mí. No entendía la instrucción de Dios. Y entonces decidí dejar el trabajo. En el trabajo me ofrecieron pagarme el doble. Me dijeron que estaba loco por lo que estaba haciendo. Y decidí obedecer la palabra de Dios. Y Dios me empezó a llevar en el ministerio. ¿Sabes? Obedecer la palabra del Señor no es fácil, a veces no es lógico. Y ahora que soy pastor, yo digo: Señor, me hubieras avisado que iba a ser así. Porque aparte de obedecer al Señor y que no sea fácil, y tú dices: bueno, voy a obedecer al Señor y ahora voy a ser pastor. Y tú sabes que hay bullying pastoral, ¿va? La gente critica a los pastores severamente. Hay frases como: es que esos nunca trabajan, los pastores. Es que son unos mantenidos. Es que viven de mi dinero, de mis diezmos y mis ofrendas. Es que los pastores solo andan en carros nuevos por lo que damos. Son unos fracasados y por eso se dedican al ministerio. Lo he escuchado con mis propios oídos. Me he sentado con gente
Y cuando les he hablado del ministerio de ser pastor, me dicen, es que yo no quiero que nadie me dé nada gratis. Miren, yo he estado trabajando en el mundo, en lo secular, y he estado trabajando en el ministerio, en lo espiritual. Si yo tuviera que escoger, yo no estaría de pastor. Es más fácil allá. Me iría mañana mismo y me regresaría a trabajar. Hay una gran responsabilidad aquí. Y tú dices, pastor, pues no estás exagerando. Mira, he ido a predicar a más de 40 iglesias en este país. Y sabes, cuando yo les digo a los pastores, ¿qué te gustaría que predique, pastor? ¿Sabes qué me dicen? De las finanzas y de los diezmos. De que la gente aprenda a apreciar el pastorado. Yo no diría que aquí en Rema, a lo mejor uno que otro no está muy contento, pero creo que el pastor Tim ha hecho un buen trabajo de enseñarnos. Pero allá afuera, con los pastores que conozco, ha sido difícil, ha sido complicado. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando tú obedeces la palabra del Señor, no va a ser fácil. Obedecer al Señor no es para niños ni miedosos, es para hombres y mujeres de verdad que deciden, Señor, yo voy a hacer lo que tú me estás diciendo. A pesar de las críticas, a pesar de los problemas, a pesar de las adversidades, cuando el Señor se mete a tu barco, tu vida cambia para siempre. ¿Se ha metido Jesús a tu barco? ¿Está Jesús en tu barco? Yo estoy seguro que ese día Pedro estuvo contento de obedecer la voz de Dios. A pesar de cualquier circunstancia, tú vas a estar agradecido de que has obedecido la voz del Señor. Ese día ellos tuvieron una gran pesca como nunca la habían tenido. Pasó algo maravilloso en sus vidas. Cuando el Señor se mete en tu vida, cuando el Señor se sube a tu barco, pasa algo maravilloso con tu familia. Pasa algo maravilloso con tu vida. Jesús es omnisciente, Jesús sabe todo. Él sabe lo que te está diciendo. Yo no sé qué te está hablando el día de hoy, Jesús. Yo no sé cuál es el siguiente paso de fe que tú tienes que dar. A lo mejor para algunos de ustedes el siguiente paso de fe es perdonar a alguien que te ha hecho cosas. A lo mejor el paso de fe para algunos otros de ustedes, ¿por qué no se ponen de pie? A lo mejor el paso de fe para algunos otros de ustedes es perdonar una deuda. Es decir, Señor, lo dejo ir. Les estoy hablando de cosas que yo mismo he hecho. A lo mejor el siguiente paso para algunos de ustedes es empezar a diezmar, porque no lo has estado haciendo. Y ese es el siguiente paso. Estos hombres, ese día, Jesús se sube al barco, Pedro le presta su barco al maestro y lo empuja un poco para que todos escuchen que el maestro está enseñando. Y entonces sucede la pesca milagrosa. Y entonces Pedro, cuando en el versículo 5 solamente le dice maestro, para el versículo 8 Pedro cae de rodillas y le dice Señor. Número 4, que Jesús no solo sea tu maestro, sino tu Señor. La palabra Señor ahí significa, o es la palabra griega kurios, que significa dueño, que significa que Él tiene la preeminencia en tu vida, o que Él tiene el primer lugar, o que Jesús es el que manda. Se pone de rodillas, cae de rodillas, asombrado de lo que ha pasado, y dice que después llaman a las demás barcas, llenan las barcas, llevan las barcas a la orilla, seguramente descargan todo, a lo mejor reparten a las familias, y dice ahí la palabra de Dios, los barcos, y dice ahí la palabra de Dios
que Pedro y los que estaban con él dejaron sus redes, dejaron las barcas, lo dejaron todo, dice, y siguieron al maestro. Desde ese día ya no volvieron atrás. ¿Qué quiere hacer Dios con nosotros el día de hoy? Simón era un hombre inestable, era un hombre impulsivo, era un hombre que seguía primero y después no seguía. Pero Simón Pedro, cuando Simón pasó a ser Pedro, Pedro significa roca, significa sólido, significa que no te mueves con nada ni por nada, no te asustas, no te espantas, no tienes miedo. Venga lo que venga, pase lo que pase, tú sigues firme, porque el Señor sacó tus pies del hoyo, del lodo, y los puso sobre la roca. Y hoy estamos con nuestros pies sobre la roca, que es Jesucristo. El Señor quiere llevarte de ser simplemente Simón, de ser simplemente alguien inestable, alguien que no lo está siguiendo al 100%, a ser alguien como una roca, sólido, sólido. Vamos a orar en el Espíritu por un momento. Oh, rebrendere que si tere bracandere, sobrandere que si tere bracandere, oh bracandere brekindaram brocondara, sobrandere que si tere bracandere, brocosandere brequisa tara brondoro y cresitaram bracandere, embrekindaram brocondo, embrekindaram brahandere, embrekinda. Ombra hander ebre kindaram brahander ebre kindaram brahander. Obra hander ebre kindaram brahander ebre kindar. Sobrandere que sitara bracandere. Obra kender ebre kindaram brahander ebre kander. Sobrander ebre kindaram bracander. Sobrander ebre kindaram brahander. Sobrander ebre kindaram brahander. Sobra casetere bracandere brekinda, sobrandere brekindaram bracandere, hare brendere crescitara bracandere, sobrandere brekindaram bracandere, sobrandere brekinda, sobrandere brekindaram bracondorom bracandere, sobrandere brekindaram bracandere, ebra casatara bracandere. Sobra candere brequitara bracandere, ebra casa tarabra candere brocondoro, obra candere brequindaram braja, era bracasitara bracandere, sobra casa tarabra candere. A lo mejor si has navegado hasta cierto punto, a lo mejor si has avanzado hasta cierto punto, pero hoy el maestro está hablando de un paso más, de ir un poco más, de bogar mar adentro. A lo mejor sí ha sido bueno, ha sido bien, ha dado frutos, pero hay un paso más, dice el Señor. Hay algo más del otro lado, y es la palabra la que nos ayuda a cruzar al otro lado. Es la palabra la que nos lleva al otro lado del mar, al otro lado donde está la provisión del Señor. Así que boga mar adentro, ve más profundo, ve más allá. Ha sido bueno hasta aquí, ha sido satisfactorio hasta aquí, pero hay más en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Obra casa tarabra kende, obra kendere brekindaram brocondo, se brendere que si tarabra kande. Oh, rebre que si tarabra cande, sobrandere que si tarabra cande, sobrandere brequinda. Si tú quieres más de Dios, levanta tus manos. Si tú estás dispuesto a bogar mar adentro, si tú estás dispuesto a ir más adentro con el Señor, levanta tus manos y dile: Señor, aquí estoy, muéstrame, yo quiero ir más allá. Yo quiero navegar más adentro contigo. Yo quiero ir más profundo contigo. Oh, rebreque sitarabra cande. Oh, rebreque sitarabra cande. Oh, rebrendere que sitarabra cande. Sobra candere brequindaram brocondo.
Obra kendere brekindaram brakande. So rebre que citará bracande. Oh rabrandere que citará bracande. Brequisa tara braca setere bracande. Oh brakindaram bracande rebro condoro bracande. Sobra catara bracande. Sobra cande rebre que sata. Brocosete ambra. Brequisa ta. Sobra ambaca citará bracande. Brequisa tara bracande. Así es, el Señor se ha subido al barco, el Señor ha entrado a la barca y es el Señor el que da la instrucción y es el Señor el que guía y es el Señor el que hace y es su Espíritu el que hace la obra. No es con fuerzas, no es con ejército, no es con nuestras ideas, es con tu Espíritu, es con tu Espíritu, Señor. Jaja. Brequisa tara brandere que citará bracandere. So rebre que citará bracandere. So bracandere braquindara. Brecasa tara brocondarán braquinda. So bracandere brequinda. Así es, así es. Oh rebre que citará bracandere. Sumbrandere brequinda. Es tiempo, es tiempo, es tiempo. Sombrandere brequinda. Ajá. Ebrequinda rambracande. Oh rebreque citará bracande. Sobra casendere brequinda. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Te alabamos. Te bendecimos.